Bienvenidos a la clase de conteo y combinatoria. Esta clase está compuesta por permutación, combinaciones, conteo y factorial. Continuamos. El conteo y combinatoria es una rama de las matemáticas que estudia los diferentes métodos para contar distintas agrupaciones o formas de ordenar en un determinado número de elementos. En sí, estudia los métodos para contar cuántas agrupaciones o cómo ordenar cierta cantidad de elementos. Dentro de estos tenemos lo que es la permutación y las combinaciones. La permutación es un conjunto de n objetos que puede colocarse en una fila de manera diferente y cada una de ellas se llama una permutación de los n objetos. En cambio, las combinaciones son aquellas formas de agrupar donde que los elementos de un conjunto debe tomar en cuenta que no influye el orden y sí se permite repetir elementos. También tenemos las combinaciones sin repeticiones, en la cual deseamos obtener grupos de tamaño R cada uno, en los que se interesa la ubicación de los elementos. El número de manera de hacerlo se define como permutaciones de n elementos tomados de R en R, el cual se denota por P, N, R. Se define como la siguiente fórmula, que sería el conjunto de P incluido N y R, esto es igual a N factorial sobre N menos R factorial. Ya, continuamos. Tenemos el primer ejercicio, que sería, dice: Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga $200 al primer lugar y 100 al segundo. ¿De cuántas formas se puede repartir los premios de primer y segundo lugar? Ya, hay que tomar en cuenta tres aspectos: si entran todos los elementos, si importa el orden y no se repiten elementos. En este caso, ¿cuáles son los valores de n? Serían Eduardo, Carlos y Sergio. En total son 3. Entonces n es igual a 3. El valor de r sería los premios que hay. En este caso hay $200 al primero y 100 al segundo. Por lo tanto son 2. R es igual a 2. Lo que hacemos a continuación es P de R, esto es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Simplemente reemplazamos los valores de n y r, entonces nos quedaría que P de R esto es igual a 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. Y resolviendo esto tenemos que los números que nos permiten llegar al 3 para resolver el 3 factorial son el 2 y el 1. Entonces ponemos que PR esto es igual a 3, que es el número que teníamos, y los números que nos permiten llegar, que son el 2 y el 1, sobre 1 factorial. Y finalmente tenemos la respuesta que PR esto es igual a 6, por lo tanto se pueden hacer de 6 maneras. Continuamos. Tenemos el conteo y factorial. ¿Qué es el conteo? El conteo es el proceso de medir un conjunto finito, realizado mediante un proceso de pensamiento abstracto en el que se asigna a cada elemento del conjunto un número cardinal para representarlo. ¿Qué es el número factorial? Se escribe la n y el signo de interrogación en dirección para abajo y se lee n factorial o factorial de n. Tenemos el ejemplo en donde que dice 4 factorial, cuáles son los números que nos permiten llegar al 4 factorial, que sería 1, 2, 3 y 4. Entonces decimos que es el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él, empezando por el 1. Se utiliza para calcular combinaciones y permutaciones. Ya, en este caso el resultado del ejemplo que teníamos nos da 24 al multiplicar todos los números anteriores del número 4. A continuación tenemos un ejercicio de factorial en cual dice de cuántas formas puede colocarse los 11 jugadores de un equipo de fútbol, teniendo en cuenta que el portero no puede ocupar otra posición distinta que la portería.
En el análisis entra lo siguiente, que no entran todos los elementos ya que el portero no puede ocupar ningún otro lugar, por lo tanto de los 11 jugadores solamente tomamos los 10, que sí nos importa el orden y no podemos repetir elementos. En este caso los valores de n y r entonces serían 10 y 10. Aplicamos la fórmula en el cual dice p de r esto es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Encontramos el factorial de 10 en el que sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y en la parte de abajo tenemos simplemente reemplazando los valores de n y r, 10 menos 10 factorial. P de r esto es igual a 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 1, ya que el factorial de 0 nos da 1. Entonces tenemos que finalmente la respuesta de PR esto es igual a 3.028.800. Y a continuación puede observar las bibliografías de la cual se tomó la siguiente información por si necesita algún refuerzo o tiene alguna duda. Gracias.